Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 67. Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo, uno solo de los errantes sentidos en que se concentre la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Parte del significado de Srila Prabhupada dice: al menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio del Supremo, basta con que uno de ellos esté dedicado a la complacencia sensual, puede alejar al devoto sincero del sendero del avance trascendental. Todos los sentidos deben estar ocupados en el proceso de elevar la conciencia, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente. Esto es como lo de la manzana, ¿no? Una manzana podrida pudre todo el cajón. También hablar eso de la asociación. Si te juntas con personas que están en otra historia, en otro mundo, también eso de a poquitito se te van pegando las costumbres. Como dice, acá en España se dice: los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Son dichos. Pero es que la mente es así, uno de los sentidos que se aleje. Por ejemplo, si es tanto lo que te gusta la música, entonces todos los sentidos se van por el lado de la música. Si eres muy glotón y solamente que te gusta todo lo que es la comida nada más y los sabores, y si solamente piensas en eso, todos los sentidos se van a ir a ese lugar. Bueno, pues eso pasa con la vista, con el olfato, con el tacto, con todo. Entonces, el proceso del yoga, con el juego de controlar los sentidos, es para poder dominarlos, porque ellos quieren ir a sus anchas. No están, los sentidos no están preocupados del yoga. Esto es una cosa que se te ocurre a ti, que querías saber qué es lo que era el yoga. Bueno, el yoga se trata de controlar la mente para poder, desde la conciencia, tener contacto con la energía superior, ¿cierto? Yoga, yugo, religión, religar, unión con el absoluto. Y todo el proceso que se aprende es para eso. Lo que pasa es que, claro, de repente hay gente que toma el yoga únicamente con el fin de que dejar lindo el cuerpo, ¿no? Este te hace crecer los pechos, este otro te hace crecer, o sea, tipo gimnasia, ¿no? Este otro te va a hacer crecer la parte más bonita, o te va a poner más linda la cintura, no sé. Este yoga es bueno para las embarazadas, este es un yoga para... así, hay tantos tipos de yoga que, bueno, que hace bien para el punto, para lo que tiene que ser de la salud, ¿no? Y el cuerpo, la agilidad del cuerpo. Pero en última instancia, la idea con el yoga es el control de los sentidos y para poder establecerse en el ser. Por eso que es interesante, primero, antes de practicar asana, como lo dije en algún momento, primero meditar en algún mantra, aprender a meditar con algún mantra, para no predicar en el vacío. Y una vez que meditas, aunque sea 5 minutos, después practicas yoga, y entonces ese yoga va a estar mucho más completo porque va a tener una finalidad, vas a saber para qué lo haces. Bueno, esa es la idea, pero continuaremos. Ahora ya vimos lo del control controlar los sentidos son como el viento que va arrastrando al bote. Así que, bueno, veremos qué nos dice ahora Krishna en los próximos capítulos, que ya estamos llegando prácticamente al fin del capítulo 2. Ya nos faltan 5 o 6 textos y ya dejamos. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.